con la breve meditación de Éxodo capítulo 4. En Génesis 15, hermanos, leemos la promesa que Dios le hizo a Abraham en ese pacto que él concertó con su siervo. Dice así: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Esta promesa, hermanos, hecha aproximadamente 400 años antes de estos eventos que se relatan en el capítulo 4 de Éxodo, por fin comenzaba a cumplirse. Este capítulo, hermanos, nos relata dos eventos. Por un lado, tenemos la continuación de ese capítulo 3, en ese llamado que Dios le estaba haciendo a Moisés, para que por medio de él Dios libertara a su pueblo que estaba esclavizado en Egipto. Esa primera parte podemos verla en los versículos 1 al 17. Y la segunda parte de este capítulo 4 del libro de Éxodo tiene que ver con esa obediencia de Moisés a ese mandato de Dios de volver a Egipto, de los versículos 18 al 31. Para esta breve meditación, hermanos, me gustaría que nos fijáramos primeramente en Dios, en este Dios como soberano de la creación. Pero además de Dios como soberano de la creación, también en Dios como ese Dios misericordioso y fiel a su pacto. En segundo lugar, y a manera de contraste con estos atributos de Dios, también nos vamos a enfocar en Moisés, este siervo que se nos presenta en este capítulo como débil y como un pecador. Y en tercer lugar, hermanos, para concluir esta meditación, nos enfocaremos o pondremos nuestra mirada en un siervo que está allí, un siervo poderoso y santo que podemos mirar a través del propio Moisés. Así es que meditemos primero, hermanos, en este Dios soberano de la creación. Soberano, hermanos, de la creación en tres sentidos. Primeramente, porque Él es el Señor de la historia, vamos a verlo en este capítulo, pero también porque Él es el Señor de la naturaleza y además porque Él es el Señor de las capacidades humanas. Por eso es que he titulado esta primera parte, este Dios soberano de la creación. Como dije, hermanos, al principio de este capítulo, nos relata el inicio del cumplimiento de esta promesa hecha a Abraham. Tal y como Dios ya lo había profetizado 400 años antes. Con lo cual, hermanos, nosotros podemos conocer que este Señor soberano es Señor de la historia, porque Él lleva a cumplimiento las cosas que Él ya había anunciado en el pasado, pero también Él es el Señor de la historia porque anuncia las cosas que aún están por suceder. Eso podemos verlo, hermanos, por ejemplo, en los versículos 21 al 23. Dice así la palabra del Señor. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Y noten ahí, hermanos, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito.
Esto, hermanos, es algo que Dios estaba anunciando que sucedería. Y si nosotros continuamos leyendo el libro de Éxodo, podemos notar que Dios cumpliría esto, ¿verdad? Se cumple esto que Dios ya había anunciado. El faraón se endurecería, no dejaría ir al pueblo y por lo tanto Dios mataría al primogénito del faraón. De tal manera, hermanos, que las palabras de Dios se cumplen a cabalidad. Él es el Señor de la historia. Pero no solo es el Señor de la historia, sino también de la naturaleza, de los fenómenos naturales. Pues nosotros pudimos leer al principio de este capítulo cómo Dios le da estas 3 señales a Moisés. Y esas señales en las que su vara se convertiría en una serpiente, en las que su mano se volvería leprosa y se volvería a restaurar. Esa señal final en la cual Él derramaría agua en la tierra y ésta se convertiría en sangre. Esto nos muestra que Dios es Señor aún de la naturaleza. Porque Él, hermanos, tiene poder para transformar la materia, para descomponerla y para volverla a su estado original. Dios tiene poder aún para cambiar la composición de los elementos. No hay nada imposible para Él. Pero además, Dios también es el Señor de las capacidades humanas. Cuando en el versículo 11 le dice a Moisés, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Dios, hermanos, tiene poder sobre las capacidades o las incapacidades de los seres humanos. Él es soberano. Pero además de mostrarnos aquí el capítulo a este Dios soberano de la creación, también nos muestra su amor para con su pueblo, en su fidelidad y en su misericordia. Dios, hermanos, es fiel a su pacto hecho con Abraham y cumplido por medio de Moisés, cuando en el versículo 5 dice, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahí estaba Dios mostrándole el cumplimiento de esta promesa hecha a los patriarcas. Pero además, Dios es fiel a sus promesas y también misericordioso a su pueblo, al acordarse de la aflicción de su pueblo que estaba sufriendo en Egipto. Esto podemos verlo en el último versículo. Fíjense, hermanos, cómo dice, y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Vemos esa fidelidad de Dios a su pacto y esa misericordia, esa compasión para con su pueblo afligido. Pero también vemos este mismo carácter de Dios para con su siervo Moisés. A pesar de la negativa de él de obedecer en el instante a Dios, poniendo él algunos pretextos, no obstante vemos a Dios siendo paciente con Moisés y aún condescendiendo con él y proveyéndole a Aarón para que Aarón hablara en lugar de Moisés. Además, hermanos, también podemos ver en este capítulo la fidelidad que Dios tiene a su pacto, en que Dios estuvo a punto de quitarle la vida a Moisés, pues Moisés se había olvidado o había descuidado, o quizá, dicen algunos, había menospreciado ese sacramento de la circuncisión, esa señal del pacto que Dios había concertado con su pueblo. Moisés, al descuidarse de esto, de pronto nos dice ahí el texto que Dios lo iba a matar. No sabemos cómo iba a hacer esto, quizá alguna enfermedad, quizá atormentado en sus pensamientos, sabiendo que Dios no estaba contento con él.
Pero también se muestra la misericordia de Dios en que cuando Séfora se apresuró y circuncidó a su hijo y echó el prepucio a los pies de Moisés, esta calamidad o este juicio que se aproximaba sobre Moisés fue quitado. Podríamos decir que ella hizo propiciación, retirando la ira de Dios que en ese momento estaba sobre Moisés. Y así, por la misericordia de Dios, Moisés fue librado de la muerte. Pero además de esto, hermanos, nuestra segunda meditación, dijimos que nos enfocaríamos en Moisés como ese siervo débil y pecador. Vemos, hermanos, a un Moisés débil, mirando sus propias limitaciones, teniendo ese diálogo con Dios y no obedeciendo al instante. En lugar de poner su mirada en ese Dios soberano, en ese Dios todopoderoso, en ese Dios fiel y misericordioso que lo acompañaba, Moisés se enfocó en sí mismo. Pero hermanos, no seamos prontos para juzgar a Moisés aquí, pues esa debilidad que vemos en este siervo del Señor es propia de todos nosotros, los que queremos hacer la voluntad de Dios, aquellos que Dios nos ha llamado para anunciar su palabra, es decir, todos los cristianos tenemos esta debilidad. Me gusta cómo lo dice Juan Calvino en su comentario de este texto. Dice: Moisés relata en este capítulo cuán vacilante obedeció a Dios, no por terquedad, sino por timidez, porque no se sacude el yugo como lo hacen las bestias rebeldes, sino que se aleja de él para que no pueda ser puesto sobre él. Debemos distinguir cuidadosamente entre la timidez que retrasa nuestro progreso y el rechazo audaz aliado al desprecio. Así, hermanos, que a pesar de su debilidad, podemos ver en el pasaje que no obstante Moisés finalmente obedeció al Señor. Obedeció descendiendo a Egipto. Con lo cual podemos ver, hermanos, que Dios demostraría su gran poder a través de la debilidad, así como Él suele hacer. Esa extraña, en el buen sentido, manera en la que Dios suele obrar la redención de los pecadores. Y bueno, hermanos, también en este viaje podemos meditar en otra enseñanza. Este viaje, hermanos, nos muestra que aunque casi le cuesta la vida a Moisés, no obstante, el Señor lo libró. Pero, hermanos, lo libró por su infinita misericordia, porque a pesar de esta debilidad de Moisés, no debemos pensar, hermanos, que ese descuido que él tuvo de circuncidar a su hijo fue algo menor. No era un descuido menor, era algo delicado. Se trataba de la adoración de Dios. Nuestras debilidades, amados hermanos, en nuestros servicios a Dios, no es un pretexto para que nosotros descuidemos la adoración a Dios. No es un pretexto para que nosotros descuidemos participar de los sacramentos que Dios nos ha dado, del bautismo, de la Santa Cena. De ninguna manera hemos de despreciarlos ni de descuidarlos. Nosotros vemos en este pasaje cómo casi le cuesta la vida a Moisés, y en el Nuevo Testamento podemos nosotros ver también cómo el apóstol Pablo exhortaba, amonestaba a los corintios que habían abusado del sacramento de la Cena del Señor, diciéndoles que algunos de ellos estaban enfermos y otros dormían.
De tal manera que ese mismo Dios que actuaba con juicio en el Antiguo Testamento cuando se desprecia su santa adoración en sus santos sacramentos, es el mismo Dios que hoy actúa en su iglesia cuando se desprecian los sacramentos. Y debemos de tener mucho cuidado de no despreciarlos, de no abusar de ellos, sino de participar de ellos como el Señor nos lo ordena. Y así, hermanos, finalmente nuestra última meditación en ese siervo poderoso y santo. ¿Quién es sino nuestro amado Señor Jesucristo? A quien podemos ver a través de la vida de Moisés. Pues Moisés, hermanos, como ustedes saben, es un tipo, una sombra, algo que nos muestra a ese Redentor, a ese Salvador que había de venir muchos años después. Pues aunque hay muchas similitudes, hermanos, entre Moisés y nuestro Señor Jesucristo, los versículos 19 y 20 nos muestran unos detalles muy particulares acerca de la vida de Moisés y cómo podemos compararlo con los primeros años de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Fíjense cómo dice el versículo 19 y 20. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Ahora, hermanos, comparémoslo con el relato de Mateo 2, 20 al 21. Si tienen sus Biblias para que puedan ustedes también verlo, hermanos. Mateo 2, del 20 al 21. Perdón, desde el 19, hermanos, dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Mientras que Moisés, hermanos, descendió a Egipto para liberar al pueblo de su esclavitud, el segundo y más grande Moisés, nuestro Señor Jesucristo, subió de Egipto a la tierra prometida para liberar al pueblo, para traer una liberación mayor que la de Moisés, para rescatar a aquellos que estábamos esclavizados a la voluntad del diablo, haciendo lo que a Él le agrada y no lo que agrada a Dios. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, como ese poderoso Salvador y como ese Señor Santo, vino y nos rescató de nuestros pecados. Pues a través de su vida, de su muerte en la cruz y de su resurrección, puede librarnos de nuestras esclavitudes. Y puede llevarnos, hermanos, así como los israelitas, en el último versículo de este capítulo, a escuchar su palabra y a creer en Él, para convertirnos en sus siervos y entonces adorarle. Dice el versículo 31, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Así, hermanos, que continuemos esta mañana adorando a este Dios, a este Señor y Salvador nuestro, porque ha obrado una gran liberación por su gran poder, por su gran misericordia, por la fidelidad a su pacto. Continuemos, hermanos, entonando estos himnos. Amén.